¿Cómo recibir y obedecer la verdad en tiempos modernos, donde el hombre se dirige a una estabilidad con una mujer? En esta mañana voy a reflexionar, a meditar en las Sagradas Escrituras bajo el título del tema del versículo que no estaría. A lo largo de estos meses se ha podido resolver que hubo libros que no se llamaban como decían ser, que hubo autores que no eran esos autores. Y en esta mañana hay un versículo en las epístolas que podría llegar a ser un versículo que no estaría. Siempre basado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, donde como teólogo y pastor no tengo la intención de sacar y poner versículos, poner nuevos autores y eliminar nuevos autores, sino bajo la estricta autoridad de donde se están imprimiendo Biblias nuevas y donde se verifica si en los manuscritos originales existió mala praxis con propósitos de administrar el texto a través de sustitución de autoría. Juan es el último apóstol que queda para cerrar el canon bíblico. Jesús allí en la cruz. Y aquí mi madre dijo, y en esa revuelta que hubo, Juan se fue con María, ya José posiblemente, según ha informado Cielo Teocrático, ya semi-secuestrado al luchar por la tumba de Jesús. María se mantiene leal a José, pero Jesús, sabiendo que ya habían tomado a su padre, decide que sea Juan quien proteja a María. De Moisés a Juan hay unos cuantos siglos, tanto del Antiguo Testamento, del Pentateuco, hasta la epístola de Juan. Y en todos los versículos encontramos un pensamiento de Juan. Alerta, alerta, alerta. Esa alerta era una alerta constantemente biológica, donde el Señor iba a ser sustituido por ángeles, por fantasmas, por seres, por sábanas, por personificados semejantes, por voces, por sonidos. Y ahí va a haber un propósito específico. Disminuir el estado de emergencia. Y que la biología sea sutilmente sustituida por medio de otro. No hemos escuchado durante muchísimos años el clamor de Juan. Hemos magnificado el estado de emergencia de la segunda venida, donde dábamos por entendido de que ya todo se iba a terminar. Había un mensaje específico. La biología iba a ganar. Dice Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 18 y el versículo 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa descrito en este libro. Una advertencia final donde Juan advertía de que iban a intentar sacar y poner, tergiversar autores, tapar autores, renombrar autores, sacar partes de la Biblia. Y es allí donde me remito a netamente teólogos, no que están en una estricta moralidad como un requisito que ponían
a veces las denominaciones, sino en un estado de consagración donde quieren buscar la verdad y donde se utiliza la robótica para fines de saber la verdad, para no ser una maldición, sino ser una bendición. Para no transgredir Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Para no estar entre aquellos que dicen te podemos poner en un tubo y podemos llevarte hasta el cielo y sabemos que tenés características de anciano y aparecen en la semana diciendo sabes que no te podemos llevar porque ya los tiran, nos sirven y nos tiran y todo lo que hace Medo-Persia en concerniente a las voces y a la manipulación con los cohetes y con algo terrible en lo que concierne a la interpretación y a la seriedad del texto bíblico. Dice el versículo 1 de segunda de Juan, el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. ¿Qué dicen los pastores y los ancianos y los miembros acerca de la verdad que afecta nuestro diario vivir? Sabemos de que en el cielo hay ancianos y que de una manera maravillosa inciden en la vida de los hijos de Dios para poder discernir la verdad. Pero ¿qué dicen estos ancianos, creados por el Padre, así como el ser humano fue creado por el Padre, con respecto a cómo poder permanecer al lado de una mujer en el cual las posibilidades de que sea mujer sigue estando entre un 25 y un 35 y 40% de que haya seres vivientes hembras, en las cuales la tecnología inmediatamente las enferma? ¿Cómo poder en el siglo XX un hombre estar al lado de una mujer y poder mantenerse anciano? Es el único libro de la Escritura dirigido a una mujer, el libro de San Juan, el capítulo 1. Por eso es que la curia, los curas, se pusieron curas y se les dicen curas, porque sustituyen la palabra curia, que se traduce señora, que puede referirse a una iglesia o a una persona. Y esas personas, que son hijos de una curia y de una señora, pueden llegar a ser una congregación, inclusive dentro de una familia. Por eso es que hay hogares que pueden ser nombrados por las autoridades naturales como familia, porque el anciano, el hombre, está con una mujer y la mujer está con los hijos respetan a la mamá respeta al padre y de esa manera se hace un núcleo que es una iglesia. Esa iglesia es una iglesia cristiana, una iglesia de personas, una congregación. Los curas lo que intentaron hacer fue ponerse ese nombre, curas, y hacerse pasar por la señora. Y después, bueno, ya sabemos cómo se ha desarrollado la historia. Personificaron chinos y chinas en forma de señoras, eran hermafroditas y una historia que muchos hombres tienen que sacar adelante porque el propósito era destruir al anciano. Esta señora sería una señora prominente, una señora bien conocida en el cual San Juan escribió. Dice el versículo 13, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Y este es el versículo donde les pido a todas las comisiones de teólogos con doctorados y maestrías, ya dando por entendido,
las licenciaturas como cursadas, que es un versículo donde, según voces de hijos de curas y de papas acá en Argentina, han declarado de que es un versículo que no existe en el manuscrito original. Los hijos de tu hermana, la escogida, serían las maniobras que habría habido en el contexto del cambio de hermana a Pablo Sebastián Brachetti. Por eso es que Alanis Morissette, allí en Canadá, en el año 75, cuando fue gestada, fue cambiada, y ella estaría allá, y esa hermana cambiada por la personificada de Mongolia, es que sería mi hermana. Posteriormente habría otra hermana allí en Inglaterra que habría viajado para Canadá y sería también mi hermana. Mis dos hermanas estarían en Canadá, en el norte de Canadá. Basado en este versículo, por movimientos de los curias y del BNA, es que tenían el propósito de burlarse del anciano, lo que había llegado a ser mi padre, después de haber conocido el Evangelio, y posteriormente del hijo del medio, que sabían, al ser biótico Santiago, de que irían a las Sagradas Escrituras para poder conocer la palabra de Dios. No habría esos hijos de tu hermana en una iglesia donde Juan escribió. Es una mezcla de engaño bioético, biogenético, donde es muy difícil que un hombre le escriba a los hijos de la hermana. Si bien aparecen a veces en mi cabeza desde allá con robótica y dicen somos los hijos de Alanis, es muy difícil que un hombre, un anciano, un tío se piense a los niños como miembros de una iglesia. Y ahí es donde van los curas intentando y diciendo de que son el anciano y que son la señora y las señoras de cada hogar. Un engaño sin igual. Esta hermana elegida del versículo 3 sería del versículo 13, que no sería un saludo a los hijos de la hermana, sino a una hermana posiblemente de la mujer del versículo 4, sino a alguien de Efeso. Una vez que la verdad entra al hogar, una vez que la verdad entra a las señoras, a las mujeres, es una verdad que no puede ser despejada, desalojada, echada, una verdad que debe permanecer en el corazón. Dice, mucho me alegré de encontrar a alguno de tus hijos, le dice Juan a una señora, andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. No hay nada más maravilloso para un anciano, para un pastor, para un soberano religioso, natural, para un soberano teólogo, teocrático, que saber de que la verdad ha llegado a las personas y esa verdad ha florecido de una manera que se ha quedado en los hogares y hay un respeto, un cambio de aire, un cambio de espíritu, un cambio de principio, donde las cárceles son despojadas de la sociedad íntima y donde la nacionalidad vuelve a reflorecer en la vida de las personas. Esa señora o iglesia estaba en un lugar filosóficamente de gnósticos, que quiere decir de que no creían en nada, y es allí donde rompe la monotonía aquella mujer al recibir esa carta por las creencias que venía teniendo acerca de Jesús. La verdad debe recibirse no solo en dogma ni en leyes, sino en vida práctica. Eran mujeres que iban haciendo práctica las verdades de que Jesús había muerto, resucitado y que había triunfado sobre todo poder hegemónico antinatural. Era una dueña de su casa, de una iglesia autónoma. Esa mujer, esa señora posiblemente llegó a ser una iglesia autónoma,
Pero he aquí que debemos tener muchísimo cuidado, mujeres, dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Y de ahí es que debemos tener muchísimo cuidado, mujeres, en abrir la puerta a quienes dirían los niños de los deportivos posiblemente sean club. No les abras. Es allí donde deben los niños colaborar con sus madres para que no sean engañadas, y es allí es donde hay que luchar para que el aire y el espíritu de la casa sea diferente en cada hogar. El lobo está merodeando para arruinar cada casa, dice el versículo 11, pues el que os saluda participa en sus malas obras, y puedo demostrar cómo a lo largo de estos años algunos enemigos hacen esos saludos así, como mezcla de reinal y mezcla de políticos, y la palabra de Dios va a alertar a cada familia acerca de esos engaños. Debemos ni siquiera saludarlos. Los falsos maestros que menciona Juan en el versículo 7 dicen: muchos serán los engañadores, que han salido del mundo pero no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Qué graves problemas ha tenido la iglesia durante estos 2000 años. Hemos dejado que los fantasmas nos engañen. Nos hemos acostado con demonios. Hemos besado a brujas. Hemos desnudado tomasas. Hemos tocado transexuales. Todas formas de ser engañadores del mundo. Todas formas de decir que Jesucristo no ha venido en carne, y Jesucristo vino en carne. Jesús vino a demostrar que hay que respetar al Padre, que hay que respetar a la Madre, pero que hay que buscar una mujer y hay que estar con una mujer. Y si no estoy mal, la tecnología puede llegar a comprobar si fueron los mismos ancianos del cielo teocrático con la persona de Jesús, donde se animaba a Jesús a decir: si hay una mujer en el mundo preparada para mí, vendría para estar al lado de una mujer. La tecnología va a corroborar si eso fue el cielo teocrático. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne, y esa carne fue para cumplir los requisitos biológicos de que el hombre debe nacer y morir pensando en una mujer, más allá de todo tipo de engaño que pudo haber sufrido cualquier hombre, ya que el 99.9, lamentablemente, principalmente de los americanos y los europeos, poseen traumas sexuales irreparables para la mente humana. Imaginemos que va a haber una señora. Imaginemos que habría una señora. Imaginemos que no podemos tapar a los que no son señoras. Amarlos, pero no taparlos. Vivimos en un mundo cuyas características es menosprecio y odio. Y entre el pueblo de Dios debe haber exactamente lo contrario. Debemos estar estimándonos inferiores unos a otros. Y es muy, pero muy difícil, fíjense en mi timeline, guerras y guerras y guerras declaradas solamente a mi persona. Y debo imaginar como que los amo y como que soy inferior a cada uno. Dice Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3. Las advertencias finales se encuentran en el versículo 7. Pues muchos engañadores han salido del mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado, para que no perdáis los que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvíe y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, y el que
permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y quiero brevemente reflexionar en estos versículos. Satanás tiene emisarios en el mundo para trastornar. Satanás tiene emisarios para desviar. Satanás se personifica para destruir al hombre natural. Y es allí que debemos estar atentos y ayudándonos unos a otros los hombres para resguardar la estructura de las señoras, para que nadie sustituya a ninguna señora. Tenemos que aplicar la regla dada en 1 Juan, el capítulo 4 y el versículo 20, que dice lo siguiente. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ama también a sus hermanos. Esos hermanos se refieren netamente de hombre a hombre, de persona a persona, a aquellos que han abrazado el Evangelio y han dado sus aspiraciones, su vida, sus intenciones con propósito de que otros conozcan la verdad. El versículo 5. Aprendemos a mantenernos firmes, ni atrás ni adelante. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje de Juan para aquellos hombres que comienzan una nueva vida con una señora. Ese es el mensaje de Juan para las señoras que quieren tener un anciano en el hogar, que quieren tener un hombre en el hogar. Ese es el principio del bien, no el principio del mal. Que nos amemos unos a otros. El versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos conforme al mandamiento. Y este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Qué maravilloso versículo. El amor consiste en guardar la palabra de Dios y en contemplar los mandamientos, las horas sagradas. El principio inalterable de no matar a otros humanos, a otras personas, a otros seres vivientes. El intentar no hablar mal del prójimo, en donde las redes sociales, decía Obama, con solo un clic se puede crear una llamarada, pero no obstante hubo que agarrar el mouse. El amor consiste en guardar la palabra de Dios. Y el versículo 8 dice, el resultado de no mantenernos en amor, se pierde el cuidado. Por eso dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantes riquezas. Todo el que se desvíe y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Cuán maravilloso es no ser partícipe de los desviadores. Qué importante sigue siendo la palabra vaca. Aquello que es mío, aquello que es tuyo es tuyo. Qué paz se siente cuando uno no desvía lo que no es de uno. Qué seguro debe ser el hombre al administrar para una señora y sus hijos, y para no dejar ser administrado ni partícipe de desviamientos. Que Dios bendiga a América y a cada hogar e iglesia, para que el Señor en su maravillosa gracia y amor provea a una mujer, a cada hombre que necesita de la ternura, el amor y el cariño de una esposa. Y si no es así, que estas epístolas sean de refresco para el alma del hombre moderno y para reflexión profunda de aquellas hembras que a veces deciden cerrarse y no acompañar a un hombre, sino que sea un motivo para que el Señor desde el cielo pueda aplaudir a cada hembra que decide amar a un hombre.